Hola amigos de YouTube, pues en este video Tarjan TV saco un nuevo video para este canal y ahora después de un tiempo en Nicaragua, ahora estamos en otro país, estamos en Costa Rica. Sí, he ido hasta acá por la fortuna, ya que acá es un mejor lugar con más cosas, atracciones turísticas, incluso lo que hay detrás de mí es este volcán. Voy a hacerme un lado para que la vean mejor. Acá estamos, la razón de por qué hay mucho verdor acá, áreas verdes, es porque acá llueve más que en otros lugares. Mayormente Nicaragua está con una estación seca y sí, eso es lo que no sabía, que en verdad la planta sí, mayormente están más secas, los árboles tienen menos hojas, hay menos césped, plantas y por eso es que no se ve así como este lugar. Sí, llueve mayormente, a veces se han experimentado como por unos 5 minutos o 1 minutos así levemente, más donde llueve es en la noche. Supongo que ese país, Costa Rica, se llama así porque la costa ha de ser muy rica, el agua en minerales o ha de tener mucha flora y fauna marina. Puede ser que esa es una razón de por qué se haya llamado Costa Rica ese país en el pasado. Yo no sé si estoy correcto, si estoy bien o mal, pero puede ser que sea así, porque a veces cuando he dado ideas de que si una palabra significa tal cosa, a veces sorprendentemente es ese verdadero significado, a veces simplemente es mi imaginación. Pero sí puede ser que por eso es que se llama ese país Costa Rica, más puede ser por la costa, por lo que hay ahí. Por cierto, mira ese árbol, es enorme. Sí, ha sido bien podado durante mucho tiempo, se nota porque aparte de ser bien grande, también es redondo. Yo digo, ¿cuántos años tendrá? Bueno amigos, acá estando entre la selva en Costa Rica, en La Fortuna, ya acá estamos, estoy en busca de los perezosos y por fin encontré uno. No sé si lo puedan ver bien, me tomó muchos minutos en darme cuenta, pero está muy arriba ya en un árbol. No sé si puedan notarlo, parece solo un montón de ramas, es algo difícil de notar. Pero, pero qué suerte que se tiene acá, acá se tiene una cámara y con esto se puede hacer zoom justo a la dirección de donde está. Acá podrán ver bien dónde está el oso perezoso. Bueno amigos, después de filmar todos estos animales, sé que no he aparecido mucho en el video, es que aparte de no saber qué decir en este momento, se tiene que estar haciendo zoom a los perezosos, entonces preferí nomás solo mostrar bien esos animales porque a veces desaparecen, no les gustan los animales que les filmen tanto aquí, así es. Por cierto, un dato curioso, los osos perezosos, ellos solo hacen sus necesidades una vez a la semana. Son más suertudos de lo que pensaba. Bueno amigos, acá estoy, ya he pagado para entrar a este lugar.
Y sí, ese es para poder ir hasta el volcán, que está más lejos. Acá hay muchas cosas que se pueden hacer. Por aquí hay para hacer alguna clase de fotos también. Acá hay esas cosas. Acá hay un pato también que está agitando un poco sus alas. Eso que ya acá al principio. Y ya, así que vamos a caminar, vamos a llegar al volcán. Aquí estoy, acá están los caballos. Pues he encontrado este lugar, después de todo se puede ir al volcán, no solo caminando, también se puede ir en caballo. Así que así va a ser de una forma un poco más sencilla. Entonces ya, eso que se va a hacer. Hay unos guías que de seguro van a ayudar, porque yo no sé muy bien cómo sería montar un caballo así. Entonces supongo que ellos van a ayudar para que lleguemos hasta donde vamos allí en el volcán. No sé si vean que estoy un poco incómodo, pero sí lo estoy porque acá huele muy feo, pues como ven aquí, huele en verdad a caca de caballo. Y sí, es un poco difícil esperar aquí, así que espero de que vayamos pronto, ojalá. Ya llegamos a la cima, acá se puede ver, hay asientos, pero acá ya se ve, acá toda la vista, por acá el volcán, allá hay un lago donde se puede acampar. No filmé tanto lo de los caballos porque iban tan rápido, la verdad es que tenía que, sí que se calme un poco. Bueno, a Capri, que se emocionaba un poco, iba muy muy rápido y sí, es un poco incómodo porque da temor de que se me caiga el celular. Ya saben de que es la peor cosa que puede pasar a cualquier ser humano es que pierda su celular. Pues sí, bueno, y acá yo pensaba que tal vez que se puede ir hasta la cima, ya que hay algunos lugares donde sí parece que se puede llegar un poco más cerca, pero en ese volcán, el volcán Arenal, no se puede hacer eso. Y sí, porque a veces puede hacer cualquier momento erupción y sí, es muy peligroso. Pero hay personas que a pesar de eso lo hacen y si llegan está bien, pero de todos modos se debe respetar las reglas. Hay personas que en verdad llegaron a morir allí, es algo lamentable. No fue por respirar los gases con azufre, que la verdad eso por dentro quema, y fue más por eso, pero sí, demuestra eso de que uno, la verdad, uno debe respetar las normas, ya que si uno corre ese riesgo de alguna intoxicación o muerte. Y si también cuando había ido donde ver los osos perezosos, también había una ley que dice que es ilegal tocar a los osos perezosos, como hacerle cariño. Y sí, no se puede hacer eso, pero hay personas que lo hacen. La verdad que me sorprende cómo es más común de lo que pensaba que personas no respeten las normas, como es. Aquí también se ve una buena vista desde allá abajo donde hay algunas casas, construcciones. Por acá como es un poco alto, eso que más se llega a ver, más se ven cosas por ese lado. Sí, por cierto, si se pregunta por el casco, bueno, es algo de protección que se tiene que hacer a montar los caballos. Es un poco incómodo filmar así porque la verdad es un poco, se me ve un poco raro con eso, pero es muy necesario para la protección, ya que uno no es tan, mayormente yo y otras personas no somos tan expertos al montar los caballos. Aquí estamos en un restaurante aquí en Costa Rica, así está comida aquí. Este es un casado de hígado, acá tiene también ensalada, lleva separado los frijoles negros, que es típico mucho en la comida de costarricense. Hay arroz, un poco de plátano frito, más ensalada, acá es el hígado con cebolla.
Y sí, me gusta este restaurante porque acá a veces están hasta con unas cosas extras que son gratis. Como el agua, que ya lo tomé, que sí lo dan al principio y es bueno porque como hace un poco de calor y ayuda a que uno se hidrate. Y a ver, voy a probar eso. Está muy rico, está bien cocinado. Bueno, ya terminé mi plato. Y sí, el hígado en verdad, el casado de hígado, bueno, ese plato, el hígado sí tiene un sabor fuerte, solo que va siendo más fuerte mientras lo vas masticando. Así que lo más sugerible, como he hecho, se debe comer combinado con arroz o otras verduras que hay bastantes en ese plato. Y ya eso sería todo. Ya espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, apoyen con su like y nos vemos hasta la próxima.